Hola, en esta ocasión vamos a hablar sobre las obligaciones y su clasificación. Las obligaciones son deberes jurídicos que una persona tiene hacia otra, de un deudor a un acreedor, exigiendo el cumplimiento de una prestación, ya sea de dar, hacer o no hacer algo. Las obligaciones se clasifican de la siguiente manera. En este caso, nuestra compañera Erika nos va a explicar la primera de ellas. Adelante, Erika. Bueno, en esta parte vamos a hablar de la clasificación de las obligaciones. Las obligaciones se clasifican según el número de sujetos. Tenemos las obligaciones unilaterales. Solo una parte tiene obligación, mientras que la otra es únicamente derechos. Un ejemplo es una donación donde el donante entrega un bien y el beneficiario no tiene ninguna obligación. Siguen las obligaciones bilaterales. Ambas partes tienen derechos y deberes recíprocos. En el caso típico de contratos como una compraventa, acá una parte, que es el vendedor, entrega el producto y el comprador debe pagar el precio. Y por último tenemos las obligaciones plurilaterales. Existen más de dos sujetos involucrados en todos los intereses interdependientes. Un ejemplo es un contrato societario donde varios socios tienen obligaciones distintas dentro de la misma empresa. Gracias, Erika. Ahora seguimos con Nayer, que nos va a explicar la segunda forma de la clasificación de las obligaciones. Son las obligaciones, una clasificación y un breve relación entre obligación y contrato. Se clasifican en tres categorías principales: obligación de dar, obligación de hacer, obligación de no hacer. La obligación de dar consiste en la entrega de un bien, ya sea dinero, un objeto o un derecho. Ejemplo, la obligación de un vendedor entregarle un producto al comprador. La obligación de hacer implica la realización de una acción o prestación de un servicio. Ejemplo, si un arquitecto debe diseñar una casa, lo debe hacer según el contrato firmado. La obligación de no hacer exige que una persona se abstenga de realizar determinada acción. Ejemplo, una cláusula de no competencia en un contrato laboral donde un empleado no puede trabajar para la competencia durante cierto tiempo. Por último, nuestro compañero Víctor Padilla nos va a explicar la tercera clasificación de las obligaciones. Adelante, Víctor. Bueno, aquí continuamos con la asignatura de Derecho Romano. La pregunta que nos vamos a contestar es: ¿cuáles son las obligaciones? ¿Qué son las obligaciones? Su clasificación y una breve relación entre contrato y obligaciones. Eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, las obligaciones son vínculos jurídicos que crean un deber en una persona, o sea, un deudor, de realizar una prestación en favor de otra, que es el acreedor, pudiendo dar o hacer o no, o hacer algo. En términos más simples, es un compromiso, ¿sí? Las obligaciones, según su ejecución, se clasifican en dos tipos principales. Tenemos dos: una que son obligaciones instantáneas y otra que son obligaciones sucesivas. Las obligaciones instantáneas se cumplen en un solo acto y de manera inmediata, ¿sí? Y se pueden prolongar no se pueden prolongar, ¿no? Sin prolongarse en el tiempo. Entonces esas son las obligaciones instantáneas, que uno la adquiere y que pues toca asumirla inmediatamente. Y tenemos las obligaciones sucesivas, que esas se cumplen de manera periódica o continuada a lo largo del tiempo. Las obligaciones, pues cuando las adquirimos, pues nos dan más tiempo, nos
dan más meses, nos dan más años para poder, pues, ¿qué? Subsanarla, ¿no? Por ejemplo, el pago de una renta es mensual porque es un contrato de arrendamiento, ¿no? Entonces esa es una obligación que sucesiva. Y digamos una obligación instantánea, un ejemplo es el pago en efectivo al momento de comprar un producto. Entonces cuando vamos a comprar algún producto, pues tenemos que pagarlo de una vez. Entonces esa es la pregunta que estamos resolviendo en este momento. Las obligaciones y su clasificación. ¿Qué relación hay entre el contrato y las obligaciones? El contrato es un acuerdo entre dos o más partes que genera obligaciones. Es decir, los contratos son la fuente principal de las obligaciones, ya que establecen los derechos y deberes de cada parte. Por ejemplo, en un contrato de compra-venta, el vendedor tiene la obligación de entregar el producto y el comprador la obligación de pagar el precio. Hasta aquí concluimos nuestra presentación. Gracias.